Y empezamos con la información. Los trancones en algunas vías de la ciudad siguen siendo un dolor de cabeza para decenas de conductores. Hicimos un sondeo sobre la idea de la aplicación de pico y placa 24 horas, así como funcionó entre diciembre y enero. Y esta idea no es que le caiga tan mal a conductores. Esto fue lo que nos indicaron. Pico y placa 24 horas en Cartagena, un planteamiento que aún proponen algunos conductores de la ciudad. Está complicado bastante con ese pico y placa. O sea que aquí el parque motor ha crecido demasiado y no tenemos mucha vía de acceso para uno poder movilizarse mucho. Bueno, cuando está el pico y placa funciona un poquito mejor. El motivo, los grandes trancones que se generan dentro de la ciudad, principalmente en las horas picos que acortan el tiempo de desplazamiento de un lado a otro. A eso también se le sube el desplazamiento de vehículos de carga pesada haciendo ingresos a fábricas cercanas en las vías de desplazamiento rápido. Igual veo igualita, la diferencia no es mucha que se vea, pero sí es bueno que el pico y placa que había antes, que era todo el día. Otros creen en la efectividad del pico y placa por horas en la ciudad y persiste en que así se quede. El tráfico está moviéndose bastante. ¿Le gusta cómo está comportándose la movilidad? Claro, porque no hay mucho trancones ni nada por ahí por el estilo, ¿me entiendes? Es de recordar que el pasado mes de diciembre la alcaldía de Cartagena implementó el pico y placa 24 horas debido a la temporada alta. Hoy por hoy la discusión sigue abierta planteando algunas nuevas dinámicas en la movilidad. Pico y placa 24 horas es una idea que ya el alcalde Domecq Turbay dijo que no, que va a ser coherente y claro con lo que ha dicho de no tener esa restricción todo el tiempo y que se va más bien a aplicar en temporadas altas, es decir, ya está previsto para diciembre y enero del próximo año. Sin embargo, así como lo veíamos en el anterior informe, el dolor de cabeza permanente en ciertas horas y en ciertos sectores de los trancones hay que superarlo de alguna manera, más allá de la paciencia que deben tener los conductores a diarios. Y justamente queremos que usted también forme parte de esta conversación, por eso en la caja de comentarios de nuestra emisión en YouTube puede encontrar la pregunta del día y es si le gustaría el pico y placa 24 horas de lunes a viernes, diga sí o no, qué le parece esta medida. Pero más allá de las percepciones, vamos a analizar con cierto rigor técnico sobre esta restricción que eventualmente podría ampliarse o podría estar estudiándose en la ciudad para resolver estos problemas de movilidad. Por eso, a esta hora quiero darle la bienvenida al profesor Holman Ospina Mateus. Él es doctor en ingeniería, docente e investigador de la UTB, de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Profesor, buenas tardes, bienvenido una vez más aquí al canal Cartagena. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Profesor, una ciudad como Cartagena, con las características que tiene, se hace fundamental una restricción ampliada del pico y placa a los 24 horas de lunes a viernes. ¿Usted qué considera en su experiencia que tiene en temas de movilidad? El mecanismo de pico y placa es una alternativa que genera muchos municipios y muchas alcaldías en proporción de garantizar que el número de ciudadanos o personas que se movilizan sea equiparable con la malla vial. Cuando se conocieron estos primeros mecanismos hace 20 años, la idea eran mecanismos temporales, no eran mecanismos a largo plazo, que aliviaban de alguna forma el flujo y en ese sentido pues se tienen que acompañar de muchos estudios. ¿Cuáles son los estudios? El número de convergencia que existe por vehículos en una zona pico, la velocidad promedio, el número de personas que se movilizan, y esa información ayuda mucho a calcular si es beneficioso hacer la alternativa de 2 horas por cada condición pico, si es todo el día, si es 24 horas, y sin esos estudios, pues realmente lo que nosotros podemos decir realmente son condiciones experimentales. Si lo miramos en la ciudad o en la condición de ciudad que tenemos, sabemos que si la ciudad va a tener intervenciones viales, es obligatorio que el número de vehículos que se movilizan tienen que ser menor a los actuales. Ya sabemos porque hay cosas que se suman a la malla vial, como el mal parqueo, la mala planificación de ciudad, vías que eran de alguna forma de conectividad urbana y no necesariamente de conexión vial, y se han convertido pues de alguna forma como en el alivio para la circulación, lleva a que este tipo de condiciones sí o sí son obligatorias en su condición. Ahora, ¿qué se necesita? Que se entreguen estudios donde sepamos aforos vehiculares. Cartagena tiene una condición bastante complicada. El número de vehículos que se registran en Cartagena no es de alguna forma la realidad
de los vehículos que circulan, porque muchos salen a inscribir sus vehículos en municipios aledaños, buscando economía en matrícula o inclusive por un tema de valorización de vehículos se inscriben en otras ciudades, lo que lleva a que la malla vial pues realmente no tiene un número calculado de manera casi que sea sencillo de identificar, y es donde por lo menos la Secretaría de Movilidad, el Departamento de Tránsito y todas las entidades que estén preocupadas por este tipo de políticas tienen que entrar a hacer o desarrollar estudios de aforo, conteos, flujos, que determinen pues de alguna manera cuáles deben ser los mecanismos de implementación, porque inclusive hay partes de la ciudad que sí lo requieren, de pronto otras partes de la ciudad que no lo requieren. Y eso lleva pues de alguna forma a que esos estudios den la garantía de dónde aplicarlo, cómo aplicarlo e inclusive cómo hacerlo. Porque hoy en día sentimos que de alguna forma seguimos con la continuación de la metódica como viene hace muchísimos años, pero realmente nunca se ha mostrado un estudio que evidencie el impacto del mismo. Para colocar un ejemplo, creo que en pasadas alcaldías, cuando se tuvo la idea de colocar el pico y placa un sábado, pues salimos a preguntarnos, bueno, ¿qué estudios validaban que un sábado necesitaba un pico y placa y cuáles eran las condiciones? Y realmente nunca se encontró un estudio que evidenciara, pues, de alguna manera, la necesidad o el requerimiento particular de tener esa condición de pico y placa o cómo era la distribución de beneficio y castigo para los que estaban finalmente en la restricción. Entonces, eso de alguna forma tiene un elemento bastante significativo y no hay que dejar de lado que el estudio tiene que ser tanto para carros como para motocicletas. Y creo que siempre el tema lo hemos dividido y hemos diferenciado que para carros es una condición, para motocicletas es otra, y sabemos que en la dinámica de ciudad no podemos aislar un tema del otro. Profesor, absolutamente clara su explicación, pero quiero concentrarme en un punto en específico y es sobre la conveniencia para la ciudad de aplicar una medida como el pico y placa 24 horas en toda la ciudad o en zonas de la ciudad. ¿Qué dice la experiencia? ¿Qué dice, digamos, todo el rigor técnico del asunto? O sea, si lo miramos desde el punto de vista de cómo lo han implementado, beneficiar las microcirculaciones es positivo. ¿Por qué? Porque de alguna forma la persona que hace un trayecto corto en términos de ir a recoger su hijo, vuelve y regresa, el vehículo no está en condición de rodar todo el día, pues genera como un perjuicio, pues por lo menos en términos individuales, familiares, y la gente pues obviamente no va a tener una receptividad muy buena con respecto a la implementación de esta medida. Pero si nos vamos al elemento de control, pues para la entidad de control va a ser mucho más fácil tener o el todo o el nada, en el sentido en que la circulación pues se pueda garantizar y se pueda controlar. Entonces, estos elementos hay que estudiarlos muy bien porque considero que, por ejemplo, cuando ya uno analiza, por ejemplo, flujos de velocidad en la ciudad de recorridos desde un lugar muy extremo a un punto muy, muy alejado de la ciudad, uno encuentra que realmente hay condiciones de zonas que afectan el tránsito y la movilidad. Por ejemplo, la coyuntura que genera entre centro, Crespo, Boca Grande, es muy diferente a la coyuntura que de pronto se pueda generar altura María Auxiliadora, altura finalmente Bomba al Amparo, altura la terminal, porque son condiciones primero de vía, de afluencia, de vecindad muy diferentes. Y eso lleva pues al contexto en que realmente no se pueden aplicar medidas totalitarias, sino que realmente podríamos verlos fragmentadas o de alguna forma también como se hicieron en algunas ciudades. Se impedía, por ejemplo, la circulación de algunos vehículos en zonas en hora pico, como lo hizo Madrid, lo hizo Nueva York, lo hicieron muchas ciudades que tenían grandes complejidades que lo estudiaban y lo analizaban por zonas, de tal forma que no se perjudica microeconomías que también hay en los barrios y condiciones de colegio, de transporte finalmente para hacer la movilización de una persona que va a una cita médica. Eso lleva a una convergencia de muchas decisiones que realmente no se puede medir en un todo en ser muy totalitario, sino que realmente se analice o se identifique condiciones económicas, condiciones de turismo, condiciones de vínculo en la movilidad de transporte de carga pesada, porque Cartagena tiene también un factor muy elevado en esa condición, y en ese vínculo, esos elementos, estudiarlo inclusive hasta por zonas. Eso sería como lo más importante. Queda claro que una decisión como esta del pico y placa 24 horas requiere un estudio técnico, unos datos técnicos que le den justificación al asunto, más allá de la percepción, de la pretensión, incluso del capricho de algunos. Profesor, muchas gracias por su muy amplia y clara explicación. Así es. Bueno, con muchísimo gusto.